Hola mis amigos, gracias a Dios una vez más estamos aquí para poder estudiar el repaso de la lección de esta semana. Pero para eso vamos a orar para pedir la presencia de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, enséñanos a través de la lección tu camino. Ayúdanos a comprender este maravilloso sacrificio de amor que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Enséñanos, Señor, en Jesús. Amén. Mis amigos, ya estamos en la lección número 6 y la lección número 6 lleva como título Entendiendo el sacrificio. Y para eso vamos a leer el texto bíblico de memoria, Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Mis amigos, el Cordero que fue inmolado desde la creación del mundo prefiguraba a nuestro Señor Jesucristo. Ya la profecía bíblica por medio del protoevangelio describía su redención perfecta por medio de la sangre del Cordero de Dios para la humanidad caída desde la transgresión de Adán y Eva en el jardín del Edén. Por lo tanto, el Cordero de Dios inmolado desempeña un papel central en la gran escena del trono de Dios de Apocalipsis capítulo 4 y 5. El hecho de que Jesús sea simbolizado como un cordero inmolado en esta escena crucial de Apocalipsis 5:6, donde el texto bíblico dice en relación a Jesús como cordero inmolado. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Entonces, en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi de en pie a un cordero como si hubiera sido inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Es interesante cómo el cordero inmolado, de lo que describe Apocalipsis 5, versículo 6, es clave e importante para poder comprender todo el episodio profético. Por lo tanto, mis amigos, esta semana vamos a observar al Cordero inmolado, el protagonista principal y destacado de la escena de la sala del trono de Dios. Él es reconocido como el único digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Su sacrificio por amor, como el Cordero inmolado, es un acto del que nosotros y las demás inteligencias del universo nos vamos a maravillar por toda la eternidad. Eso va a ser el tema de estudio de los redimidos por los siglos de los siglos. El tema de la redención otorgada por Jesús en nuestro favor, en su sacrificio en la cruz del Calvario. Mis amigos, en el libro de Apocalipsis se refiere a Jesús como el Cordero de Dios más de 30 veces. Pero desde los inicios de la humanidad, después de la entrada del pecado, el pueblo de Dios había utilizado corderos como símbolos del Mesías venidero, desde el inicio mismo del plan de redención. El primer acontecimiento explícito acerca de un sacrificio pone de relieve la oposición diametral existente entre Caín y Abel. Mientras Caín toma su ofrenda solamente del fruto de la tierra, dice el libro de Génesis, andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Génesis 4:3. Abel, en cambio, su hermano menor, trae también pero de los primerizos de sus ovejas, dice el libro de Génesis. A su vez, Abel trajo de los primerizos de sus ovejas con su gordura, y el Señor se agradó de Abel y de su ofrenda. Génesis 4:4. El sacrificio de Abel, por lo tanto, está en conformidad con la instrucción bíblica que requería, además de una ofrenda vegetal, el ofrecimiento de un animal para el holocausto. Sobre esto, mira, ¿qué dice la palabra de Dios en Éxodo 13:12? Dedicarán al Señor todo primogénito, también todo primerizo, macho de sus animales será del Señor. Amigos, teniendo en cuenta que Abel era pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra, en otras palabras, Caín era un agricultor, de acuerdo a Génesis 4:2, Caín, el hermano mayor, se enfrentó a un problema. Necesitaba la ayuda de su hermano menor. Es muy probable que el orgullo de Caín
pudo haber influido en la elección de su sacrificio y en sus acciones posteriores. Desde los inicios de la humanidad se ve un contraste entre los sacrificios aceptables y los inaceptables. Y esto lo podemos ver en primera instancia entre Caín y Abel. El sacrificio de Abel fue aprobado, aceptado por Dios, a diferencia del de Caín. Tiempo después, en la época de los profetas, vemos aquí en la época del profeta Isaías, cuando Israel cumplía con sus obligaciones y tildaba mentalmente las casillas de los líderes religiosos en un poco esforzado y vano intento de apaciguar a Dios, mientras que vivía en su propio antojo. Sus sacrificios estaban, como lo de Caín, anclados en el yo, no en una actitud de entrega y sumisión a Dios. Ese es el mismo espíritu de autosuficiencia que hoy en día anima a los reinos de este mundo. Caín vivía en su antojo, mientras ofrecía a Dios un ritual de formas realizado en sus propios méritos. Dice la lección de la escuela sabática sobre el tema de Caín. Caín, que es el de suponer que consideraba a Dios como un inconveniente, un obstáculo para seguir su propio camino, pero lo temía lo suficiente como para cumplir con sus obligaciones. Qué triste actitud en relación a lo de Caín. Obedecía simplemente bajo un parámetro de normas que habían sido establecidas, pero no por amor. A diferencia de Abel, Abel ofreció un cordero, el sacrificio que Dios había pedido, del que representaba la promesa que Dios había hecho de un Mesías venidero y se iba a cumplir a través del protoevangelio de Génesis 3:15, y señalaba hacia el Salvador de Cristo Jesús, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Dice el Espíritu de Profecía: Abel se aferró a los grandes principios de la redención. Se veía pecador y vio que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunión con Dios. Trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada, y así reconoció las demandas de la ley que habían sido transgredidas. En la sangre derramada contempló el sacrificio futuro, a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, y al confiar en la expiación que iba a realizarse allí, obtuvo testimonio de que era justo y de que su ofrenda era aceptada. Amigos, Caín y Abel, dos tipos de adoradores que se vivió en el libro de Génesis. Hoy día también en nuestra actualidad hay dos tipos de adoradores: los que traen la ofrenda así como Caín y los que traen la ofrenda así como Abel. Pero la lección de escuela sabática nos enseña que debemos de tener la actitud de Abel, cumplir por amor los requerimientos que Dios ha establecido. Amigos, no es como tú quieres agradar a Dios en tu adoración, sino es como está establecido y de lo que Dios requiere de ti y de mí. En relación a esto dice el salmista David: Señor, el sacrificio que tú aceptas es el espíritu quebrantado. Tú no desprecias al corazón contrito y humillado. Salmo 51:17. Lo que vemos aquí, Dios desea es que tú y yo nos acerquemos a Dios con arrepentimiento y humildad, y por medio de la fe en Jesús y a este crucificado, pagando nuestra deuda con su propia vida, muriendo en nuestro lugar, y como resultado, por la gracia de Dios, para honra y gloria de su nombre, nuestra vida nunca será la misma, porque seremos transformados por el poder del amor de Jesús hacia nosotros. Mis amigos, muchos años después, en el Nuevo Testamento, para el cumplimiento de la profecía bíblica, vino el Cordero de Dios. Este maravilloso Cordero de Dios fue conocido como el deseado de todas las gentes. En relación a esto, había una profecía aproximadamente más de 600 años antes de la venida del Mesías príncipe, en donde el profeta Ageo dice en relación a Jesús. Ageo capítulo 2, versículos 7 al 9. Haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las gentes, y llenaré esta casa de gloria, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor Todopoderoso.
y la gloria de esta segunda casa será mayor que la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y daré paz en este lugar, dice el Señor Todopoderoso. Mis amigos, cuando Salomón dedicó el primer templo, la gloria de Dios, el Kabod, que había acompañado a los hijos de Israel en su camino a Canaán, llenó el templo. Y por lo que en medio de esa circunstancia maravillosa, los sacerdotes no pudieron permanecer allí para contemplar su labor, porque estaba la gloria de Dios. Tiempo después, cuando se dedicó el segundo templo, no estaba en él el arca de la alianza, que representaba el trono de Dios, pues los levitas, antes del cautiverio babilónico por el rey Nabucodonosor, lo habían escondido. La presencia literal de Dios no llenó el templo esta vez. Fue desgarrador para el pueblo hebreo no presenciar visiblemente la presencia de Dios, la gloria de Dios. La pregunta que te puedes hacer de acuerdo a la profecía de Ageo sería: ¿cómo se haría realidad la promesa registrada por el profeta Ageo, que la gloria de esta segunda casa, de este segundo templo, sería mayor que la primera? Mis amigos, esta profecía del profeta Ageo tendría su cumplimiento en la venida del Mesías, en la venida de Jesús aquí en la tierra. Fue entonces que el segundo templo, donde Jesús, la encarnación de Dios, el verbo de Dios hecho carne, apareció en persona, en vivo y en directo, en carne y hueso. Dios mismo había salido detrás del velo para convertirse en uno de nosotros y unirse a nosotros en este mundo arruinado por el pecado. Puesto que el Hijo de Dios era ahora el Hijo del Hombre, podíamos ver su rostro, oír su voz y ser testigos, por ejemplo, de cuando curó con su toque maravilloso a un hombre leproso. En lugar de acercarnos a Él, Dios se acercó personalmente a nosotros cuando descendió en la persona de Jesús. En relación a esto, la vida de Jesús había también un cumplimiento maravilloso en relación a lo que el profeta había hablado, el profeta Isaías, en relación a su vida de Jesús aquí en la tierra. Dice el libro de la palabra de Dios: por tanto, el Señor mismo le dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¡Qué bendición! Dios mismo vino a visitarnos. Ahí estaba el Cordero de Dios entre nosotros, que venía a quitar los pecados del mundo. Por eso, mis amigos, los sacrificios de corderos y los otros animales desde la antigüedad eran meros símbolos que apuntaban hacia el sacrificio expiatorio del Cordero de Dios. Y este maravilloso personaje, el Cordero de Dios, de acuerdo a la profecía, era, es y será nuestro Señor Jesucristo, que cumplió la profecía bíblica muriendo por la transgresión de la humanidad caída en el Gólgota. Por lo tanto, todos los sacrificios desde tiempos antiguos desempeñaban un papel importante, pero una vez realizado el verdadero sacrificio, el de Cristo en la cruz, dejaron de tener sentido, algo que resultó evidente cuando el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo del santuario terrenal se rasgó al morir Jesús. Entonces dice el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 38, entonces el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. Por eso, mis amigos, el sistema de sacrificios, el templo y todo lo demás señalaban a la muerte de Jesús en la cruz. Una vez que Jesús cumplió en la cruz y resucitó victorioso, los tipos o representaciones de los sacrificios se volvieron innecesarios. Hay muchas evidencias bíblicas que los sacrificios de la antigüedad se volvieron innecesarios cuando éste se cumplió de acuerdo a la profecía bíblica en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entre estos textos tenemos el libro de Hebreos 10:10. ¿Qué dice Hebreos 10:10? En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Otra evidencia bíblica en relación a esto se encuentra también en el mismo libro, el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 11 y 12.
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¡Ay, qué bendición! Y hay otra evidencia bíblica que se encuentra también en el mismo libro, el mismo capítulo, Hebreos 10:14. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y mira esto, en relación a lo mencionado, también dice el libro de Hebreos. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Por lo tanto, mis amigos, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, pagó la deuda del hombre con su muerte. Y ya no era necesario después de él más sacrificios. Por eso, y por este maravilloso sacrificio de amor por la humanidad, Jesús llegó a ser el camino por el que la humanidad puede entrar a la presencia de Dios por medio de la sangre de Cristo, por medio de su propia sangre. Los profetas estuvieron en pocas ocasiones de ver el trono de Dios en el cielo. Por ejemplo, Juan, el que escribe el libro de Apocalipsis, el último libro de la profecía, el libro final de la historia, dice que Juan en visión estaba en el trono de Dios en el cielo. Él miraba y escuchaba a los querubines que decían: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y el que ha de venir. Juan presenció una deslumbrante escena acerca de la gloria de Dios. Después de la escena del capítulo 4, se nos presenta el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, en donde Juan en visión dice la palabra de Dios, de acuerdo a Apocalipsis 5:4. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de mirarlo. Cuando se nos presenta directamente la dignidad de Dios, empezamos por fin a comprender la situación humana. Somos totalmente indignos y necesitamos a Cristo como nuestro único Redentor. El enemigo de las almas, llamado Satanás, ha lanzado muchas acusaciones falsas contra Dios, argumentando que es arbitrario, egoísta y severo. Pero aún un breve momento en la sala del trono de Dios pone al descubierto las grandes mentiras de Satanás en contra de Dios. Al ver a Cristo en esta maravillosa realidad como Cordero inmolado, podemos ver también lo que Dios el Padre muestra para con nosotros, su amor. Cuán reconfortante es saber que al contemplar a Jesús descubrimos cómo es el Padre en su esencia, en lo que Dios es como amor. Pero la mayor revelación de cómo es el Padre se aprecia en la muerte de Jesús por nosotros. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Mis amigos, dice la lección de la escuela sabática que la cruz, por lo tanto, debería mostrarnos dos cosas: que Dios nos ama al punto de sacrificarse por nosotros y que nuestra condición como pecadores es tan grave y desesperada que solo mediante la cruz podemos ser salvados. Gloria a Dios, gloria a su maravilloso y bendito nombre, gloria en el nombre de Jesús, que tenemos mediante la sangre de Jesús el acceso libre por su gracia, por su amor y por su misericordia al santuario celestial, donde Jesús está ministrando en nuestro favor como nuestro sumo sacerdote. Dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículos 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Mis amigos, Dios te invita a ti, así como estás, de venir hacia Él, así como te encuentras. Hoy es el tiempo de donde tú y yo podemos ser perdonados, podemos ser limpiados únicamente por los maravillosos méritos que Jesús logró por nosotros en la cruz del Calvario. Mientras nuestro Señor Jesucristo se encuentra en el santuario celestial, amigos, podemos encontrar redención de salvación, podemos encontrar el momento oportuno de lo que Dios nos quiere alcanzar completamente por sus méritos, y podemos encontrar en Él, en Jesús, en el santuario celestial, el perdón. Y ese maravilloso perdón está lleno de gracia, de amor y de misericordia. Mis amigos, tú que me estás escuchando,
alrededor del mundo, te invito a que te acerques a Jesús. Te invito de que abres el corazón a Jesús y le digas a Jesús en tu oración: Señor, ayúdame a entender tu sacrificio de amor. Ayúdame a entender lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario, muriendo por mi pecado. Cuando Dios te hace comprender lo que tú le estás pidiendo, amigos, vamos a alabar y glorificar el nombre de Dios y vamos a decir: digno, digno, digno es el Cordero de Dios. Santo, santo, santo es el Cordero de Dios. Y nuestra vida va a empezar a tener un sabor especial y único de amor hacia Jesús, porque Él es el que pagó nuestra deuda con sus propios méritos. Él hizo todo lo imposible posible gracias a su maravilloso sacrificio de amor. Por lo tanto, mis amigos, ora así a Dios, pidiendo ayuda a Dios, y vas a ver que el Espíritu de Dios te va a ayudar a entender ese maravilloso sacrificio de amor que Jesús lo logró por cada uno de nosotros. Ahí donde estás, te invito a que ores y abres el corazón a Jesús. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por el maravilloso sacrificio de lo que Jesús logró por nosotros en la cruz del Calvario. Señor Jesús, ayúdanos a entender cada día, cada momento, cada paso de nuestra existencia en este mundo. Ayúdanos a comprender más ese maravilloso amor inmensurable que lo diste por nosotros, pagando con tu propia vida, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a entender para poder amarte, para poder decirte: Señor, gracias, bendito eres Dios, para poder expresar cosas especiales en nuestro corazón hacia ti. Ayúdanos, Dios, en este camino. Guárdanos, Padre, y sella nuestra vida para salvación. En tu nombre maravilloso te lo pedimos, Padre eterno. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Mis amigos, un gusto haberlos visto, haberlos tenido por el YouTube. Que Dios me los bendiga, que Dios te guarde y que la lección de esta semana te ayude a comprender más el entendimiento del verdadero sacrificio único de nuestro Señor Jesucristo en favor de nosotros. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Bye.